hispano-suiza, hoy domingo 19 de diciembre del 2021. Estamos a pocos días de la celebración de este evento tan histórico y trascendental como es el nacimiento del Mesías, la encarnación del Mesías. Es tan importante este evento para la historia, para la humanidad y para el cielo, que Dios puso una estrella en el cielo para anunciarlo. Imagínense eso. Y los pastores en el campo vieron a los coros celestiales cantando. Imagínense cuán importante es este evento, que en el cielo ocurrieron estas cosas. Pero quiero contarles una historia que pasó en Rusia. En el año 1994, unos misioneros fueron invitados a Rusia para enseñar ética cristiana, ética moral, a una serie de instituciones. Entre ellas estaban la policía, los bomberos, algunas escuelas públicas, ¿no? Pero sobre todo había un orfanato que tenía cerca de 100 niños. Cuando los misioneros llegaron, comenzaron a contar la historia a estos niños sobre el nacimiento de Jesús. Y le mencionaron todo, cómo María estaba desposada con José para casarse, cómo salió embarazada del Espíritu Santo, cómo tuvieron que ir hasta Belén para empadronarse, cómo fue que Jesús nació en un pesebre, etcétera, etcétera. Parte de la historia era los Reyes Magos, los 3 Reyes Magos, que como vamos a ver más adelante, la verdad es que no eran ni 3, ni reyes, ni magos. Pero no importa, vamos a hablar de los 3 Reyes Magos. Y la historia contaba que los 3 Reyes Magos habían llegado y le habían traído a Jesús una serie de presentes, de regalos: oro, incienso y mirra. Luego, los misioneros le dijeron a los niños que ahora les tocaba a ellos pintar un cuadro aludiendo a la Navidad. Y le entregaron papeles, lápices de colores, inclusive pedacitos de tela, si querían hacer algo especial, y cada niño tenía que dibujar lo que para ellos era el nacimiento de Jesús. Y todos los niños dibujaron, pues, un establo, los animales, José, María, los pastores, los Reyes Magos, etc., y al niño en el pesebre. Cuando de repente llegaron a la mesa de Misha, Misha se llamaba este niño. En la mesa de Misha había un cuadro representando a la Natividad, solo que en el pesebre habían 2 niños. En el pesebre habían 2 niños. Los misioneros se asombraron y le preguntaron a Misha por qué en el pesebre había puesto 2 niños. Misha les comenzó a contar la historia de la Navidad tal cual él la había escuchado de los misioneros. Hasta el momento,
porque no tengo un regalo que ofrecerte. Pero la verdad, dijo Misha, es que quería quedarme con Jesús. Y entonces pensé, ¿y qué tal si como regalo te doy calor? Y Jesús me contestó, ese sería el mejor regalo que me puedes dar. Ven, acuéstate a mi lado, dame el calor, que yo estaré siempre contigo. Vale decir que los misioneros terminaron llorando por este niño huérfano que no tenía hogar y que al escuchar la historia de la Navidad se involucró él y en su corazón se acercó y se echó junto a Jesús. Y en su corazón, y yo creo que fue Jesús mismo el que habló al corazón del niño y le dijo, dame tú el calor y yo nunca más te dejaré solo. Una historia preciosa de Navidad, para que pensemos que la Navidad no se trata de regalar cosas costosas, pero la Navidad significa amar a Dios sobre todas las cosas. Permítanme orar para empezar este servicio. Gracias, Señor, por este tiempo y por esta palabra. Queremos que tú nos guíes en el culto al escuchar la prédica durante la alabanza, porque queremos honrarte, Señor, a ti. Queremos reconocer que eres tú el Mesías, que está por nacer. Y por eso te bendecimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora los invito a un tiempo precioso de alabanza. No solamente escuchen las canciones, pero cántelas al Mesías que están haciendo. Que Dios les guarde y les bendiga. Sus palabras
Ya estamos prácticamente a pocos días de celebrar la encarnación del Mesías. Decir simplemente que nació el niño Dios es muy poco para lo que en realidad ocurrió. En realidad estamos celebrando la encarnación del Mesías prometido, del Redentor que necesitábamos para salvación de nuestras almas. Con el tiempo, muchas cosas fueron añadiéndose a la celebración de la Navidad que no habían en un principio. Es decir, hemos ido adornando la Navidad con cosas que no pertenecen exclusivamente a la Navidad. ¿No? Por ejemplo, esta costumbre de tarjetas de Navidad, esto recién empezó hace como un par de siglos en Inglaterra, cuando un funcionario de correo, queriendo un poco promocionar el servicio postal entre las personas del pueblo, se le ocurrió hablar con un amigo suyo que era pintor. Y entonces pintaron unas pequeñas tarjetas que luego las llevaron a la imprenta y luego estas tarjetas fueron enviadas por correo y esto se convirtió como un saludo de deseo, de buenos deseos para los familiares, para los amigos. Pegó rápido y se convirtió en una costumbre mundial. Obviamente no habían tarjetas de Navidad en el nacimiento del Mesías en el pesebre, pero como una costumbre, es una forma de recordar a los amigos, es una forma de recordar a los familiares, a los vecinos. Entonces, esto corrió y se convirtió en una costumbre que, como repito, aunque no es parte de la Navidad bíblica, es un gesto agradable recibir una tarjeta de saludo o enviar una tarjeta de saludo haciendo memoria a nuestros amigos y familiares de que los recordamos con cariño y que les deseamos lo mejor para este año que pasa y para el próximo que se avecina. Otras costumbres, por ejemplo, el nacimiento, ¿no? Mucha gente pone un nacimiento en casa, a algunos no les gusta, pero esta costumbre del nacimiento empezó en el año 1200 y fue en Italia. San Francisco de Asís, este sacerdote muy conocido, se le ocurrió hacer en el pueblo de Grecio, donde él vivía, un nacimiento vivo. En realidad lo que él hizo fue un tipo de obra de teatro. Entonces él organizó una obra de teatro en vivo representando el nacimiento del Señor. Y esto se convirtió con el tiempo en estos nacimientos que muchas familias tienen en casa. O el árbol de Navidad. El árbol de Navidad que corresponde a la zona norte del planeta. Nosotros, los que venimos de Latinoamérica, y especialmente los que vivimos debajo de la línea ecuatorial, nosotros estamos en pleno verano. Nosotros no tenemos pinos. El pino es un árbol de invierno de la zona norte del planeta. Y entonces mucha gente de esta zona, de la zona norte, tenían esa costumbre que empezó en Alemania de cortar la punta de un árbol del pino y ponerlo en la casa, adentro de la casa, porque afuera estaba lleno de nieve. Entonces había un frío de la patada afuera, pero ellos querían oler el olor del pino y entonces cortaban la punta del pino y la metían en casa y luego con el tiempo se fue adornando como si ese pino estuviera lleno de nieve. Y esas bolitas que cuelgan son esas piñitas que cuelgan del pino. Esta costumbre nórdica de celebrar con un árbol en casa, ya nosotros con el tiempo la convertimos poniéndole luces, bolas de colores y todo lo demás, pero es algo que no corresponde a los países calurosos que en ese tiempo estamos en verano. Igual que mucha comida. Hay mucha comida muy llena de calorías, ¿no? En el Perú yo recuerdo que es la costumbre tomar
chocolate caliente, la mesa está llena de almendras, de pasas, de guindones, que son comidas muy calóricas. El panetón, que es un pan dulce que se inventó en Italia, también es un pan lleno de calorías. Eso es por las celebraciones nórdicas de los países que estaban con frío, en medio de la nieve. Entonces necesitaban calorías para levantar el calor corporal. Y yo alguna vez pregunté en mi casa, mamá, estamos en verano, estamos en 30 grados de temperatura, ¿qué hacemos tomando chocolate caliente? ¿Por qué tomamos chocolate caliente? Y esto fue porque los misioneros del norte, de los países de Europa, de Estados Unidos, estos misioneros llegaron a Latinoamérica trayendo sus costumbres navideñas y que eran costumbres, como les digo, celebrando el invierno. Por eso Papá Noel vive en el Polo Norte. Yo estuve una vez en Brasil, en la época de diciembre, y vi a un pobre hombre disfrazado de Papá Noel en medio de un montón de bolitas de tecnopor caminando por las calles de Río de Janeiro a 40 grados de temperatura. El hombre estaba que se desangraba en sudor, pero la costumbre de Papá Noel del Polo Norte, ¿qué hace Papá Noel en Río de Janeiro con 40 grados de temperatura? Pero bueno, todas estas cosas son curiosidades de la Navidad que muchas veces ni siquiera nos preguntamos, ni siquiera indagamos de dónde viene. Nosotros muchas veces en Latinoamérica tenemos la costumbre de usar el pavo para comer en Navidad, pero luego cuando viajé por Europa me di cuenta que en los países nórdicos, especialmente los países que tienen acceso al mar, hay muchos países que la Navidad la celebran comiendo pescado, que es lo mejor que hay en la zona en ese tiempo. Pues en medio de estas curiosidades que uno a veces no sabe, hay una que se hizo muy famosa y muy conocida, y es la historia de los 3 Reyes Magos. Ya lo he dicho varias veces, los 3 Reyes Magos no eran 3, tampoco eran reyes y tampoco eran magos. Se supone que eran 3 porque el texto bíblico dice que trajeron de regalo oro, incienso y mirra. Entonces, de ahí la gente dedujo que eran 3. Pero la verdad es que estas delegaciones eran muy común que fueran equipos de 10 a 12 personas que viajaban juntas. Inclusive llevaban como parte de la delegación soldados contratados para protegerlos de los ladrones en el camino. Una de estas delegaciones podía estar conformada fácilmente por 25 a 30 personas. Entonces, la delegación que fue a buscar a Jesús, la que nosotros decimos que eran 3 reyes magos, en realidad podían haber sido entre 10 y 12. Tampoco eran magos. La palabra mago que aparece en la Biblia significa sabio, estudioso, investigador, conocedor. Entonces, no estábamos hablando de magos que hacían magia. Estábamos hablando de gente que era investigadora, científica. Algunos, como saben, debían haber sido astrónomos porque ellos se percataron de la estrella en el cielo. Entonces era un equipo de 10 a 12 personas sabios, más que magos, sabios, ¿no? Y que venían desde Oriente. Los nombres, eso vino mucho tiempo después, los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, eso se deduce de un cuadro que se pintó hace unos siglos atrás, en el siglo VI, y donde el autor de esa pintura se le ocurrió poner 3 hombres que se acercaban a los reyes y que uno de ellos se llamaba Melchor, el otro Gaspar y el otro Baltasar. Y de allí, de ese cuadro,
del siglo VI es que viene esa creencia. En total, todo esto en realidad es una historia, ¿no? Una historia inventada, una historia que se hizo famosa y muchos la han utilizado para esto de los regalitos. Hay países donde la Navidad no trae regalos, sino el 6 de enero, cuando vienen los reyes, dicen en España. La palabra reyes tampoco está en la Biblia. Lo que aparece en la Biblia eran magos de Oriente o sabios de Oriente, pero en ninguna parte viene el nombre de reyes. Entonces, esta creencia de los 3 reyes magos en realidad no es real. En realidad era un equipo de 10 a 12 personas sabios. Eso sí, venían de Oriente, ¿no? Y vinieron a honrar al Señor. Entre ellos trajeron estos 3 presentes. Es probable que trajeran muchos más. Pero la pregunta es otra. Quiero leerles un texto de Juan. Juan, en el capítulo 21, nos dice lo siguiente. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Juan 21, 25. Juan 21, 25 dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Quiere decir que en realidad alrededor de la vida de Jesús ocurrieron muchísimas cosas que no están registradas, sino solamente algunas. Por alguna razón, Dios permitió que solo algunas cosas se registraran en la Biblia, no todas. El mismo Juan, en el capítulo 20, el versículo 31, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, hay mucha historia de Jesús que no se escribió, pero estas cosas que Dios permitió que estuvieran en la Biblia tenían un objetivo, que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y aquí la pregunta es la siguiente. ¿Por qué Dios permitió que en la Biblia apareciera esta historia de estos sabios de Oriente que vinieron a adorar al Señor? ¿Cuál es el objetivo de Dios al permitir que esta historia quedase registrada? Y les menciono que no se cuenta esta historia en ningún evangelio, sino solo en el de Mateo. Lucas no la menciona, Juan tampoco, Marcos tampoco, solamente Mateo menciona la historia de los sabios de Oriente. ¿Cuál fue el objetivo de Dios al permitir que esta historia quedase registrada? Y eso me lleva a mí a pensar que la vida de estos sabios de Oriente tienen algo que enseñar. Y yo he descubierto 3 cosas que la vida de estos sabios me enseñan. La primera es que conocían las escrituras como para reconocer las señales en el cielo. Conocían las escrituras como para reconocer las señales en el cielo, la estrella. En segundo lugar, que no les importó viajar desde Oriente con tal de ir a conocer al Mesías. Y en tercer lugar, la actitud que tuvieron de al ver al Señor postrarse delante de Él. Estudiemos estos 3 aspectos de la vida de los sabios de Oriente. Bueno, lo primero que vemos es que estos sabios de Oriente en realidad conocían las Escrituras. No solamente
observaban el firmamento para percatarse de la estrella que había aparecido, sino sobre todo que sabían que esa estrella estaba relacionada con el nacimiento del Mesías hebreo. Ya bastante es entender la magnitud del evento de la Navidad para entender que Dios puso una estrella en el cielo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de esto. No sé si comprenden la magnitud del evento navideño. La semana pasada les decía que muchos pastores se han concentrado en hablar de la Navidad y de que no se celebra, que sí se celebra, que si el arbolito, que si las lucecitas, y se han concentrado en los pequeños detalles de la Navidad, unos a favor y otros en contra. A mí no me interesa eso. A mí no me interesa. ¿Por qué? Porque cuando yo celebro la Navidad, yo estoy celebrando un evento de trascendencia universal y eterna. No me importa si es en 24 de diciembre o el 15 de mayo, no me importa, porque yo estoy celebrando un evento de trascendencia universal e histórica. La importancia de la Navidad es tan grande, la natividad, la encarnación del Señor es tan grande, que Dios puso una estrella en el cielo. ¿Ustedes se imaginan esto? ¿Qué evento en la historia puede valer tanto como para que Dios ponga una estrella en el cielo? Para que se manifiesten los ángeles, porque no solamente se presentó el ángel Gabriel a María, se presentó a Zacarías, le hablaron en sueños a José, se presentaron a los pastores. No solamente eso, sino imagínense la grandeza del evento, que cuando el ángel habla con los pastores, un coro angelical se manifiesta ante los pastores para que el mundo sepa que estaba naciendo el Mesías. O sea, no es que simplemente una nochecita de nació el niñito Dios, no es eso. No es una reunión familiar para celebrar el amor y la amistad, no es para regalarnos. El evento es tan trascendente porque estaba naciendo en la historia el Redentor de la humanidad. Y ese evento tiene tanta grandeza y es tan trascendente que Dios puso en el cielo una estrella, hizo cantar a sus ángeles delante de los hombres. Pero lo interesante es que cuando Dios pone ese astro, esto no es un puntito en el cielo, ¿me entiendes? Es un astro, es un sol que estaba brillando en la lejanía del universo, puso esa estrella en el cielo para guiar a estos sabios de Oriente hasta el establo donde estaba el Mesías. Y lo interesante de todo esto es que cuando los sabios de Oriente ven esa estrella, reconocen que es una estrella extraña, nueva, que no estaba en el firmamento y que de repente aparece. Y miren lo interesante, ellos conocen el texto bíblico y fue por eso que supieron que esa estrella era la estrella del Mesías hebreo que estaba naciendo. En Mateo, en el capítulo 2, el versículo 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, unos sabios, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos preguntan, dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos conocen la profecía bíblica. Ellos saben que el Mesías judío, el Mesías hebreo, iba a nacer y que iba a ser rey de los judíos, porque cuando ellos hablan con Herodes, le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? En Miqueas capítulo 5, en el versículo 2, nos dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá,
porque de ti, Belén, de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y la profecía la encontramos en Números, capítulo 24, versículos 16 al 17. Números, capítulo 24, versículo 16 al 17. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que lo vio, la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará el cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá todos los hijos de Set. La profecía: saldrá la estrella de Jacob, y se levantará el cetro del reino de Israel. Y esto, hermanos, es una enseñanza de la palabra que la vemos en todos lados. La palabra dice claramente que si nosotros escudriñamos las Escrituras, saldremos del error. Si nosotros profundizamos en las Escrituras, podemos conocer la profecía, podemos entender los mensajes de Dios. Y por eso los sabios de Oriente, estos sabios nos están enseñando que su conocimiento de la profecía bíblica los guió hasta el Mesías. Y ojalá que nosotros conozcamos la Escritura para no dejarnos engañar por tanto falso profeta que aparece hoy en día, sino que realmente la palabra nos guíe al Mesías. Y aquí la pregunta es, si hay tanto falso profeta hoy en día, ¿necesitamos o no necesitamos profundizar en la Escritura? Pero claro que sí. Y no estar estudios superficiales, rapiditos, estos estudios que no alimentan a nadie, sino profundizar en la palabra. Hace unos días me mandaron el video de un nuevo estafador, un tal Eric Osuna, que se hace llamar pastor, tiene 100 seguidores en su página web y sus videos lo ven 40 personas nada más, ¿no? Pero sin embargo este hombre se las da de profeta. Y entré a su página para ver lo que le estaba diciendo. Y en primer lugar es un hedonista, ama su cuerpo, le gusta ir al gimnasio y le gusta filmarse a sí mismo al espejo, mostrando sus musculitos y mostrando cómo va avanzando en su escultura física, su escultura corporal, un hedonista total. Es más, hay videos de este hombre prácticamente semidesnudo, pero después de esos videos semidesnudo aparece hablando la palabra de Dios, dice. Y una de las cosas que dijo en uno de los últimos videos, después de haber sido muy criticado por su hedonismo, por su amor a sí mismo, ¿no? Ha sido muy criticado. Él sale y comienza a decir que él reta a los pastores que lo han criticado para hacer una campaña con milagros y señales, y que él le da a los pastores 3 días para que hagan milagros, para que hagan señales, y que al final él solo va a tomar un día para demostrarles que es un profeta, porque va a hacer señales y milagros. Pero este hombre no conoce la Escritura. No sabe que la Biblia le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y a la gente que le dijo: pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, y en tu nombre hicimos señales y milagros. Y entonces cuando tú conoces la Escritura y sabes de estos estafadores, dices: ah, caramba, me encuentro con un falso profeta. El conocimiento de la palabra de Dios te va a bloquear la posibilidad de ser mal influenciado por estos falsos profetas de los últimos tiempos. Hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios es lo que te fortalece. A mí me cansa. Hay iglesias hoy en día que dicen que los cultos dominicales tienen que tener prédicas muy simples para que la gente no se asuste. ¿Y cómo le vas a alimentar después? Hermano, no puede ser. Y lo peor de todo es que los creyentes no saben estudiar la palabra por sí mismos. Hemos llevado un curso de
métodos de estudio bíblico personal. ¿Cómo podemos estudiar la Biblia por uno mismo? Y de todo el grupo que aprendieron, ¿no?, comencé a darles algunas tareas. ¿Y qué resulta? La mayoría de personas me decían que no tenían tiempo para estudiar la Biblia. Aprendieron los métodos, pero no tienen el tiempo para ejercitarlos. Y por eso no conocen la Escritura. Y hay que tener en cuenta que esto, hermanos, es peligrosísimo. Porque te acostumbras a comer lo que el predicador te da ya masticado. El predicador lo mastica, te lo enseña y tú te lo comes. No tienes capacidad de decir, ¿será verdad? Y eso es menospreciar la palabra. En Números capítulo 15, versículo 31 nos dice, esa persona, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, su iniquidad caerá sobre ella. Tomen en cuenta esta frase. Esa persona, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. ¿Qué creen que hace una persona que no asiste a un culto dominical? ¿Dónde escucha la palabra? ¿En internet? ¿Cómo sabe que te están predicando correctamente? La gente, hermanos, tienen en poco la palabra de Dios. Por eso es que dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y miren lo que dice el profeta Amós en el capítulo 8, versículos 11 al 12. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Ahora tenemos la posibilidad de escuchar la palabra. Y si ahora menospreciamos la palabra, vendrán tiempos en que buscarán la palabra, pero no la hallarán. Ya cuando el Señor haya determinado el fin de estos tiempos, quizás la gente abra los ojos, pero ya será muy tarde. Probablemente la iglesia del Señor ya se ha ido. Así que si va a una iglesia, busque una iglesia que le hable la palabra de Dios, sin pelos, hermano, sin adornos, sin ablandar la palabra, cruda, aunque duela. Hay un pensamiento de Spurgeon que dice así. Charles Spurgeon escribió, evite un evangelio de azúcar. Busque el evangelio que le rasga el alma. Busque el evangelio que le hace brotar lágrimas. Busque el evangelio que le dé cortes y heridas en su conciencia. Busque el evangelio que mata su yo, porque ese es el evangelio que nos da vida eterna. La primera enseñanza de los sabios de Oriente era que conocían la palabra, y el conocer la palabra les permitió discernir que aquella estrella en el cielo que Dios había puesto era la estrella que anunciaba el nacimiento del rey hebreo, el Mesías prometido. La segunda enseñanza que debemos aprender de los sabios de Oriente es que viajaron desde Oriente para conocer al Mesías. En Mateo capítulo 2, versículo 9 dice, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y en el versículo 9 y 10 dicen, ellos habiendo oído al rey se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo.
Esta es la segunda actitud de los sabios de Oriente que merecen tener en consideración. Tenemos que analizar el esfuerzo que ellos hicieron, sabiendo que la estrella los guiaba al Mesías. Ellos no les importó viajar desde Oriente. Ahora, en ese tiempo, obviamente, no habían aviones, tampoco habían trenes, no habían autos. No es que iban manejando plácidamente y que alguien iba deteniendo el auto cada vez que ellos necesitaban comer o algo así. Esta era una caminata, muchas veces iban en camellos, algunos en caballos, otros iban en burros, pero eran viajes que podían durar fácilmente un mes. Ellos estaban en Oriente, ¿ok? En Oriente. Y de Oriente hasta Jerusalén, bien pueden hacerse un trecho de un mes caminando. Y toda la incomodidad que esto significa, no habían baños portátiles, no habían duchas portátiles, no habían hoteles en el camino donde parar. Tenían que llevar su comida, tenían que llegar a algún pueblo para adquirir algo de comida, quizás en alguna posada. Pero el camino básicamente era largo, tedioso, cansador. ¿Sabes lo que les costó viajar? ¿Sabes las incomodidades que pasaron? El hambre, la sed, el sol, el frío, dormir en el suelo, pero nada les importaba, porque su amor por el Mesías era mucho más grande. Y nosotros vivimos hoy en día en la época de la comodidad, ¿no? La época de la comodidad. Las iglesias no quieren perder fieles. Y entonces, o quieren conseguir nuevos. Entonces lo que tienen que hacer es brindarles toda la comodidad posible a los creyentes. Porque si no hay comodidad, no vienen. Esos son los creyentes que viven hoy en día. He conocido iglesias en Estados Unidos donde solamente el parking de autos es para 1,000 autos. Son iglesias que tienen quizás 1,000 o 2,000 personas, pero el parking tiene que ser de 1,000 autos, porque si no hay parking, los supercreyentes, esos que están esperando vida eterna, esos que están hablando del amor al Señor, se van a su casa. Porque si no hay comodidad, y en el parking de estas iglesias, no solamente hay espacio para cuadrar los autos, hay coches eléctricos que van dando vueltas, recogiendo a la gente para que no caminen los 100 metros que hay entre el parking y la iglesia. Tienen buses para recoger a la gente. Hay pueblos donde los buses van a recoger a los niños para llevarlos a la iglesia, porque los padres no tienen tiempo para levantarse el domingo y llevar a sus hijos a la iglesia. Las iglesias donde tienen cuartos especiales para madres lactantes o niños pequeños. ¿Por qué? Porque los súper espirituales que están en el salón se molestan cuando un niño llora, se incomodan cuando un niño corre, ¿no? Y cuidado, porque nosotros los que vivimos en países extranjeros hay que ponerles traducción, hay que poner de todo tipo de comodidad. Porque si no tienen comodidad, entonces me voy. Y esto se llama cristianismo light. Cristianismo light. ¿Sabes lo que le costó a Cristo dejar su trono y venir a morir por mis pecados? ¿Sabes lo que le costó al Padre dejar que su Hijo se encarnara para morir en una cruz? Hermanos, la segunda enseñanza que tenemos de los sabios de Oriente eran gente para las cuales el amor al Señor, su fe, sus ganas de conocer al Mesías Redentor, sus ganas de conocer al Rey encarnado, tenía muchísimo más valor que su propia comodidad.
Hoy en día en nuestras iglesias inclusive, tienes que tener cuidado con el horario porque si es muy temprano no vienen, si es muy tarde tampoco vienen. Tiene que ser a la hora exacta para que vengan. En otras iglesias te dicen que el culto no debe durar más de 1 hora, la prédica no debe tener más de 30 minutos, porque la gente se cansa, se aburre y se va. Pero esos mismos creyentes que buscan todo tipo de comodidades, creen que están viviendo una fe auténtica y que se merecen el cielo por eso. Se merecen la vida eterna por eso. Por eso, hermanos, yo les voy avisando. El cielo va a estar, el infierno va a estar lleno de muchas de estas personas. Duro, ¿no? Búsquese otro predicador que le diga cosas bonitas. Pero la verdad es que este tipo de gente en la iglesia no refleja la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Y lamentablemente, pues quizás alguien te engañe, pero la verdad es que este tipo de creyentes que buscan todas sus comodidades y que no están dispuestos a sacrificar nada, ni levantarse temprano, ni caminar distancias por el Señor, porque no, pues no. Entonces, esta gente yo dudo que realmente sean hijos de Dios. Qué interesante. Por eso creo yo que Dios dejó que la historia de los sabios de Oriente quedara grabada en la Biblia. Una, por su conocimiento de la palabra y profecía bíblica, que es una cachetada para nosotros, ¿eh? Y dos, porque no les importó la comodidad, no les importó hacer un viaje larguísimo con tal de encontrarse con el Mesías. Pero la tercera actitud que vale la pena analizar, que es muy interesante también, está en Mateo capítulo 2, versículo 11. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Al encontrarse con el Señor, la actitud de ellos fue postrarse a los pies del Mesías. La palabra adorar y la palabra postrarse son prácticamente la misma en el hebreo. Adoración y postración es lo mismo. Lo que los sabios de Oriente hicieron cuando vieron al Mesías fue la reacción absolutamente natural. Se postraron, adoraron y luego con sus presentes honraron al Señor. Ya quisiéramos nosotros tener creyentes en la iglesia que tengan esta actitud cada domingo. Ya quisiéramos en el culto que tenemos los domingos, que las personas vinieran a la iglesia con ese corazón de postrarse delante de Dios, de adorar al Señor y de honrar al Señor. La palabra nos dice en Apocalipsis que esto es lo que pasó en el cielo. En Apocalipsis capítulo 4, versículos 8 al 11 nos dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto es lo que ocurre en el cielo.
Los 4 seres vivientes claman, gritan: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir por segunda vez. Y los seres vivientes, los 24 ancianos, dice, los 24 ancianos, versículo 10, se postran delante del que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. ¿Quién tuviera ese corazón? Los creyentes de las iglesias, cuando vienes al culto, ¿cuántos creyentes vienen al culto para escuchar la prédica? Llegan tarde porque no les importa la alabanza. Llegan para escuchar la prédica y en el internet. ¿Cuántas personas escuchan estos cultos y inmediatamente después de la prédica apagan, desconectan? Porque ya no quieren escuchar lo de las ofrendas, ya no les interesan los anuncios, no les interesa. Entonces terminó la prédica y apagan, porque ellos vienen a la iglesia para sacarle provecho al Señor. Y hermanos, esto no puede ser. La actitud correcta, cuando yo me encuentro con el Señor, en primer lugar es postrarme delante de Él, adorar delante de Él y honrarlo. A veces en la iglesia llegamos y estamos hablando, porque no vemos a los amigos, así que nos encontramos para conversar y alguien nos tiene que llamar y decir: ya vengan, el culto va a empezar. Ojalá tuviéramos un tiempo antes del culto para preparar nuestro corazón en adoración. Y luego esa actitud de estar con el corazón dispuesto, adorando al Padre durante el tiempo de la alabanza. Adorando al Padre durante el tiempo de la alabanza, no pensando en ninguna otra cosa. Y postrado a adorarle a la hora de escuchar la prédica. Adoración con mis oídos. Escuchar la palabra de Dios como se merece la palabra de Dios. Adorar a Dios con mis oídos durante la prédica. Y adorar a Dios con mis ofrendas. Hermanos, no menospreciemos ni insultemos al Señor con las ofrendas dándole al Señor una limosna. Adoremos a Dios con nuestras ofrendas. Los sabios de Oriente trajeron 3 regalos. Oro, que le correspondía a los reyes. Incienso, que le correspondía a los dioses. Y mirra, que le correspondía a los hombres, el perfume que se ponían los hombres, las mujeres. Con esto, ellos estaban diciendo que estaban delante del Rey, Dios hecho hombre. El Rey, Dios hecho hombre. Te pregunto, hermano, ¿tenemos la misma actitud que los sabios de Oriente? Si Dios permitió que su historia quedara registrada en la Biblia, es porque quiso enseñarnos algo. Quiso enseñarnos que estos sabios de Oriente conocían las escrituras y la profecía bíblica que les permitió llegar hasta el Mesías. ¿Conoces la escritura y la profecía bíblica que te acercan al Señor? En segundo lugar, no tuvieron ningún tipo de problemas en asumir la incomodidad del viaje con tal de llegar al Señor. ¿Y tú? ¿Tienes esta disposición del corazón? No te importa la hora, no te importa la distancia, con tal de llegar a tu encuentro con el Señor. Y en último lugar, esta actitud de postrarse en adoración y honrar. Y ojalá, hermanos, porque esto cambiaría radicalmente las iglesias en nuestro tiempo, acostumbradas a menospreciar al Señor, acostumbrados a vivir una vida light. Ojalá que tengamos en el corazón esta actitud de postrarnos, adorar y honrar a Dios en todo tiempo. Permítanme terminar con una oración. Gracias, Padre, por este tiempo y por tu palabra. Pedimos tu bendición y tu dirección para que esta palabra, oh Dios,
se extienda hacia otros que no la han escuchado, que podamos hacer llegar esta palabra a aquellos que necesitan oírla. Te amamos, oh Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde y les bendiga. La estrella apareció en el cielo, una señal Dios enviaba, aquel Mesías de la profecía por fin llegaba. El Dios eterno se había encarnado, en un establo había nacido, por fin su reino había llegado, Salvador bendito. Un niño se ha nacido y su amor te hace fuerte, a salvarte ha venido, su perdón te sostiene. Es admirable y consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Rey del cielo, Cordero santo, sacrificio eterno y Dios mi dueño. Él es camino, la verdad y la vida, Jesús el Cristo de la profecía, mi Redentor, mi protector, mi amado, el Rey de mi vida. Un niño se ha nacido y su amor te hace fuerte, a salvarte ha venido, su perdón te sostiene. Él quiere darte paz, amor y vida eterna, solo está esperando tu oración sincera. Pídele que venga a reinar en tu alma. Un niño se ha nacido y su amor te hace fuerte, a salvarte ha venido, su perdón te sostiene. Un niño se ha nacido y su amor te hace fuerte, a salvarte ha venido, su perdón te sostiene. Sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti